En la actualidad, hacer videollamada o hablar con tus colegas mientras juegas es lo más común del mundo, pero a principios de los 2000 en unos ordenadores e internet casi primitivos, esto era poco más que una fantasía, o al menos lo era hasta que llegó a nuestras vidas el revolucionario Skype. ¿Quieres conocer la historia del servicio que revolucionó por completo las comunicaciones por ordenador? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo se creó? ¿Su auge en popularidad? ¿Distintos compradores? ¿Competencia? ¿Y cómo por culpa de una empresa perdió todo lo que tenía hasta acabar desapareciendo? Pues ponte cómodo que comenzamos. Tengo muchas ganas de cubrir Skype porque yo lo utilizaba una absoluta barbaridad de pequeño, pero antes, como siempre en este canal, permitidme que me desvíe un poco para dar algo de contexto. Durante sus inicios parecía que Internet solo existía para compartir archivos, en especial música, y es que en 1999 Napster ya estaba en la cima de los servicios más utilizados de toda la web al permitir a la gente compartir su MP3 con otro usuario. El pequeño gato con auriculares acabó siendo demandado por varias discográficas, lo cual llevó a que en 2001 terminase pagando más de 35 millones de dólares y cerrando sus servidores, aunque fuese de manera temporal. Pero esta demanda, si algo hizo, fue poner a Napster en boca de todo, y quizá inspirados por esta página o simplemente destinados a ello por los devenires de la web, empezaron a aparecer otros servicios que permitían compartir y descargar canciones, juegos, películas y demás. Aquí en España hubo un par que se popularizaron por encima de las demás, o al menos así fue en mi experiencia, ya que yo recuerdo vívidamente que todos mis conocidos y familiares usaban el Ares y el eMule, o como yo lo llamaba, el Emule, pero hubo muchísimos más, siendo aquí cuando Kazaa entra en nuestra historia. Lanzada el 1 de marzo de 2001, hace ya más de 25 años, Kazaa era otro programa más, de manos de unos cuantos programadores de Estonia que en cuanto empezó a funcionar lo vendieron a un entrepreneur sueco llamado Niklas Zenström y a un programador danés llamado Janus Friis. Lo principal a tener en cuenta sobre Kazaa es que su manera de compartir archivos era la que en inglés se conoce como peer-to-peer, popularizado por Napster y que otras de la época como el Emule también utilizaban. Este sistema consistía en conectarte al individuo que tenía lo que querías descargar, pero en Napster este sistema dependía de un servidor central que podía caer, cosa que Kazaa y otros servicios como Limeware o Morpheus eliminaron al conectarte directamente a la persona sin ningún tipo de intermediario. Durante unos años, Kazaa era uno de los programas más descargados de todo internet, con millones de usuarios, pero si lo analizan no era muy bueno, por no decir que era mejor para ti no tenerlo en tu ordenador. Te venía a tope de adware y con el tiempo acabó incluyendo malware, además de como todos los programas parecidos, estar constantemente amenazado por las discográficas que peleaban por el copyright de las canciones que se compartían. Así que viendo todo esto y pensando que Kazaa no iba a ningún lado, Niklas y Janus lo vendieron a la empresa australiana Sharman Network y se desentendieron, lo cual acabó siendo una buena idea porque acabaría cerrando en 2006 enterrado en demanda y complicaciones. Pero aparte de quebraderos de cabeza, hay algo esencial que este programa le dio a los dos escandinavos: experiencia que querían usar en otro programa y para el cual necesitaban programadores, que de nuevo encontraron en Estonia. Ahti Heinla, Pritka Sesalu, Toivo Anus y Jan Tallinn, siendo este último uno de los programadores jefes de Kazaa, eran antiguos compañeros de universidad y juntos formaban un equipo experto que ayudarían a Niklas y a Janus justo a lo que necesitaban. De entre todas estas mentes brillantes, Janus y Toivo pensaron que podían utilizar el protocolo peer-to-peer que se utilizaba en Kazaa para la comunicación a larga distancia, que en esta época era un problema carísimo, bastante habitual y que no tenía solución. A principios de los 2000, llamar por teléfono a alguien en el extranjero era carísimo, gastos casi inasumibles para las familias medias que tenían que recurrir a las cartas o simplemente a no hablar con sus seres queridos que estaban de viaje por miedo a tener que pagar $20 por minuto de charla. Es que esto era tan común y necesario que había hasta empresas telefónicas dedicadas al 100% a las llamadas intercontinentales, pero si desde Alemania conectabas tu ordenador directamente con el de tu hijo que estaba viviendo en Panamá, no tenías que pagar nada adicional a nadie, Internet hacía todo el trabajo. El concepto estaba en el aire y el aire está en el cielo, cielo en inglés se dice Sky. Su nuevo programa utilizaría la tecnología peer-to-peer. De Sky peer-to-peer pasaron a Skyper, nombre que ya estaba registrado, quitaron una R y llegaron al nombre definitivo: Skype. Y tras tener el nombre, el logo, además de un producto sólido y después de unas cuantas betas cerradas, la web se lanzó a internet el 5 de mayo de 2003, así que ahora sí, veamos cómo fueron los inicios del servicio y cómo funcionaba. ¡Al lío!
Si echamos un vistazo a la primerísima página web, para empezar veremos una cosa que me llama muchísimo la atención, el logotipo, que es el mismo que se utilizaría durante gran parte de la vida de la marca, pero en vez de estar en su icónico azul que todos reconocemos, es verde. Y lo voy a mencionar ahora para no pararme en cada ocasión, pero es que tanto en sus primeras versiones como en sus distintas betas pasaron por muchísimos colores, morado, rojo, naranja, amarillo, incluso después de probar otro volvieron al verde. Tardaron 2 años hasta 2005 en llegar al color azul, que mantuvieron de ese momento en adelante, lo cual me parece rarísimo porque si tu nombre viene de la palabra cielo, pienso que el azul es literalmente el primer color que se te vendría a la cabeza. Pero detalle aparte, repasemos el texto y cómo se vendían. Lo primero que leemos es una descripción y una declaración de intenciones. Skype es telefonía persona a persona que simplemente funciona. Y para reforzar esta idea, en el launcher de instalación de las primeras versiones vería un logotipo que no se veía en la web, un teléfono fijo. Tenían como puntos principales que podía hacer llamadas gratuitas alrededor de todo el mundo, que sonaba mejor que un teléfono normal y que funcionaba a través de todo tipo de firewalls, por lo que no necesitaba configuración. Y quizá lo de que sonaba mejor era de libre opinión, pero el resto era información irrefutable, terminando con el botoncito de descarga que de nuevo hacía hincapié en lo más importante que tenía la aplicación, que era completamente gratis. Me hace gracia porque dicen que esto es el siguiente fenómeno de las personas que te trajeron Kazaa, cuando para este punto ese programa estaba bastante mal y apenas le quedaban un par de años de vida, así que compararse con él yo creo que era negativo para ti. Y como no, para que veamos que la empresa es amigable, podemos leer chascarrillos como que te pueden explicar cómo funciona la telefonía peer-to-peer, pero ojito, que esta información es solo para geeks, pulsa bajo tu propia responsabilidad porque a lo mejor te transformas. Echemos un vistazo al funcionamiento del programa en sí, para lo que tardaremos poco, porque Skype es una de esas cosas que básicamente llegó al mercado un 90% perfecto y sufriría pocos cambios en los primeros años, simple pero absurdamente eficaz. Lógicamente tendrías que crearte tu cuenta como en todos lados, lo que te daría una idea de Skype, además de todo lo que no hace falta mencionar como nombre de usuario, perfil, etc. Y una vez que tuvieses tu cuenta podrías empezar a comunicarte. Había un chat de texto bastante extenso con cosas como grupos, emoticonos o edición de mensajes, cosa que a WhatsApp le costó muchísimos años, pero eso no era tan raro aún en el internet de la época. Lo realmente importante eran las llamadas de voz. Y es que ahí estaban, sin trampa ni cartón, agregaba a las personas a las que querías llamar y cuando todo estaba listo pulsaba un botón, lo que haría que la persona llamada escuchase este tremendísimo rolón. Respondía y efectivamente, los anuncios no habían mentido, estabas hablando con tu colega desde tu ordenador e incluso podías añadir a más personas a la llamada y poner la cámara para veros, y todo ello sin ningún tipo de coste, era una absoluta locura. Pero espérate, esto está muy bonito para el usuario, es una absoluta maravilla que todo sea gratis, pero no somos tontos, esto es una empresa, no la caridad, y había que ganar dinero por algún lado, así que ¿de dónde salían las ganancias de Skype? Esa es la parte graciosa, no salían, la empresa se mantuvo vendiendo partes de la misma a inversores con la promesa de que en algún momento se añadirían muchísimas opciones de pago que harían que la aplicación generase una barbaridad de dinero. Y es que efectivamente, durante el primer año y pico del programa no solo era completamente gratis, sino que aunque quisiera no podía darle dinero a la empresa, no había opciones premium ni suscripciones ni nada. Esto se lo podían permitir gracias a que al funcionar en base al peer-to-peer no tenían que pagar servicios de conexión, intermediarios ni nada por el estilo, ya que la conexión la hacían y controlaban las dos personas que estaban hablando. Pero eso no significa que Skype funcionase literalmente a coste cero, aún había que mantener la página, los pocos servidores que utilizasen y demás, es decir que gastaba dinero pero poco, o sea que hasta que metieron las primeras opciones de pago más de un año después de su estreno, iban literalmente a pérdidas. Esos servicios de pago eran el Skype Out, que permitía llamar a números de teléfonos reales desde tu ordenador, que un año más tarde sería acompañado por el Skyping, que te daba un número de teléfono de Skype al que se podía llamar de nuevo desde cualquier teléfono normal. Y como curiosidad, desde Skype podías llamar a todos los teléfonos que quisieras, menos a los de emergencia. Aun con esto las pérdidas no paraban, pero dolían muchísimo menos cuando la reacción del público era tan absurdamente positiva. Para finales de 2003, es decir en apenas unos meses, ya llevaban 1 millón de usuarios y para 2005 Skype se había descargado más de 130 millones de veces, teniendo cerca de 55 millones de usuarios activos. Estos números tan altos se deben a algo muy sencillo, el servicio era simplemente espectacular y se expandió literalmente como una espuma
muchísima, ya que había gente que no encontraba motivo para llamar por teléfono si la persona con la que quería hablar tenía Skype. Si las empresas querían hablar con clientes de otros países, si querías hablar con alguien pero sin dar tu número de teléfono, había muchísimos motivos por los que Skype era simple y llanamente mejor que un teléfono móvil. Es por eso que aunque la empresa generase un dinero irrisorio, porque hacedme caso que prácticamente nadie contrataba los servicios de pago y aunque lo hiciesen generaba muy poco al costar el Skype In 30 € al año y el Skype Out 2 céntimos por cada minuto de llamada, la empresa era absurdamente llamativa. Todo el mundo quería ser el dueño de Skype, se preveía que tendría un crecimiento casi infinito, podría ser la próxima Google, era demasiado tentador. Y de todas las posibles compradoras, de todo el mundo acabó adquiriéndola quien menos os esperáis, ya que en septiembre de 2005 la puñetera eBay se hizo con la S azul por 2.600 millones de dólares. Sí, habéis escuchado bien, una empresa que llevaba 2 años en activo en los cuales no solo no había generado beneficios, sino que no se esperaba que lo generase en mucho tiempo, acababa de recibir 1.600 millones de dólares, además de otros 1.000 en acciones de eBay. Y yo no sé vosotros, pero cuando leí esta noticia, mi primer pensamiento no fue ¡hala, qué cantidad de dinero!, ni ¡madre mía, qué confianza tienen en la empresa, vaya jugada más arriesgada!, sino oye, ¿para qué narices iba a querer eBay tener Skype? Para responder a eso habría que preguntarle a la que llevaba siendo la presidenta de eBay desde el 98, Meg Whitman, pero aun siendo la cabecilla de una empresa tan importante y teniendo tanta visión de negocio como para comprar PayPal en 2002, podemos decir que con esta no tuvo mucho ojo. La idea no solo era ser la dueña de la mayor potencia de la comunicación online del momento, sino implementar sus servicios en la web, ya que desde este momento podrías usar Skype para llamar a tus compradores o vendedores, hablar con ellos, hacer ofertas e incluso hacer videollamadas para que te enseñasen que el producto estaba bien. El problema fue que compraron sin preguntar, sin pararse a pensar un segundo en su usuario, y cuando se quisieron dar cuenta se habían gastado miles de millones de dólares en una opción que literalmente nadie había pedido. Lo que menos quiero hacer cuando le compro el Toy Story 3 de la Play 3 a un polaco empuja es terminar de pelearme con los 2 niños de 8 años que también lo quieren y llamar a alguien que no conozco a que me cuente su vida. ¿Por qué narices iba a querer estar en videollamada con alguien que lo único que sé de él es que ha puesto a la venta un pestuncio a un precio razonable? Si los mensajes de texto y los correos ya me sobran, que estamos ejerciendo el noble arte de la compraventa, no haciendo amigos. Por ende, la compra de la empresa no ofreció nada a eBay como empresa, es decir, sí, tenían Skype, pero yo creo que la gente que usó eBay durante los años que mantuvieron la compra ni se dieron cuenta de que la tenían, y se lo hacían era porque activamente no les gustaba el cambio. Pero ajena a la página oficial de comprar merchandising de Crazy Frog de cuarta mano, Skype siguió haciendo lo que mejor sabía, ofrecer un servicio excelente, generar el equivalente a 8 cacahuetes en ganancias, perder dinero y multiplicar su número de usuarios de manera exponencial. Y esto se mantuvo así hasta que en 2008 Meg dejó el cargo tras una década y John Donahoe asumió las responsabilidades de ser el CEO de eBay. Momento en el que dijo en voz alta lo que todos pensaban: Skype e eBay tienen cero sinergia, menos química que la diarrea y estornudar, hay que deshacerse de él. Por lo que en 2009 vendieron la gran mayoría de la empresa a una inversora llamada Silver Lake, se quedaron el 30%, recibieron casi 2.000 millones de dólares por la transacción y tras tantas vueltas hicieron que Skype estuviese valorada en 2.7 mil millones de dólares. Y todo esto de nuevo sin generar un puñetero duro y siendo completamente gratis, lo repito tanto porque es que me hace muchísima gracia. Para este año Skype tenía cerca de 500 millones de usuarios registrados con más de 100 millones conectados mensualmente y estaba en manos de unos inversores, era un caramelito. Si esto seguía así, de aquí a 2 años estarían usando Skype hasta los caballos, había que actuar. Y ahora tenía incluso más trayectoria, casi una década en constante crecimiento que hacía ver que los 2 primeros años no fueron por casualidad. Por lo que ahora a la tienda asomaron el morro los niños grandes, los que tienen dinero de verdad, de ese que no se puede representar con calculadora barata, y de todos ellos ganó el que siempre gana, aunque nunca queremos que gane, la puñetera Microsoft. El 10 de mayo de 2011, la empresa de Bill Gates compró el 100% de Skype por unos casi cómicos 8.500 millones de dólares, la compra más grande de la historia del padre de Windows hasta el momento, y eso que llevaban vivos desde el 75. Claro que en 2026 esta compra palidece con cosas más modernas, como los 75.000 millones de dólares que se gastó hace 4 años en comprar Blizzard, pero para la época, madre mía, para tener en perspectiva, se gastaron casi 4 veces más en Skype que en Mojang. Esta compra siguió y siguió añadiendo caché a Skype
Skype, que seguía ofreciendo el mismo servicio sencillo, excelente y gratuito que en 2003, creciendo hasta llegar a tener números tan locos como 27 millones de usuarios conectados a la vez. Pero muchos inversores se preguntaban por qué Microsoft se había gastado este puñetero pastizal en algo que no generaba dinero. Y es que la idea de Microsoft de comprar una marca que perdía dinero anualmente era, según sus palabras, conseguir que Skype llegase a los 1000 millones de usuarios mensuales y entonces meter cosas de pago y generar 8 quintillones de pesetas. Le tenían muchísima fe, ya que en estos momentos tenían cerca de 70 millones al mes. Pero oye, si hay una marca que multiplicaba los usuarios cada vez que respiraba, esa era esta, y Microsoft simplemente tenía que dejar que hiciesen su cosa, publicitarla y no molestarla mucho para que siguiese su crecimiento orgánico, pero el problema es que hicieron de todo menos eso. Hay un dicho que reza que Microsoft es el lugar donde las marcas van a morir, y por desgracia esta no fue una excepción, así que a continuación repasemos todo lo que la marca hizo con nuestro querido Skype. Comencemos con el principio del fin. Al principio parecía que todo iría guay porque lo que hicieron fue un movimiento lógico, integrar Skype en todos los servicios de Microsoft que pudieron. Estaba muy guay tener Skype en Xbox, pero a diferencia de eBay, ellos sí que tenían un servicio de comunicación, el mítico Messenger, al cual le vendría de perlas las llamadas. Para estos momentos, aunque parezca mentira, Messenger tenía más usuarios mensuales que Skype, así que en un movimiento completamente estúpido, en vez de mantener a las dos y que se complementasen, 2 años después mataron a Messenger y obligaron a sus usuarios a transicionar a Skype. Esta transición forzada lo único que consiguió fue hacer que la gente de Messenger detestase Skype, colocándolo como el culpable de haber perdido el chat que tanto les gustaba, y para 2014 hasta los usuarios de China que seguían usándolo se vieron obligados a cambiar de bando. Pero es que no contentos con eso, pillaron otra de sus marcas, Lync, una herramienta de comunicación especializada en negocio, y directamente no es que obligasen a sus usuarios a migrar, es que la cambiaron al completo por la conocida como Skype for Business. Los usuarios podían cambiar entre las interfaces de Lync y Skype para que el golpe doliese menos, pero es que de nuevo estaban obligando a todo el mundo a irse a un programa que a lo mejor no querían utilizar. Y quitando esas sustituciones, siguieron metiendo Skype en todos lados. Empezó a estar disponible no solo en Windows Phone de base, que eso es otra historia aparte, sino que mejoró su aplicación de iPhone y te venía instalado en Windows 8 quisieras tú o no. Más tarde acabó siendo integrado en Microsoft Teams, empezaron a tener colaboraciones con Disney o con la Universal, actualizaron el cliente de Linux, se podía utilizar con Siri, de verdad que estaban expandiendo la marca, pero lo que se expandió cada vez se parecía menos y menos a la Skype que habían comprado. En 2017 descontinuaron el servicio de Skype Wi-Fi e intentaron convertir la aplicación en una suerte de Snapchat, además de meterle tantas cosas al cliente que acabaron rompiéndolo y en muchísimos ordenadores funcionaba mal. Es que acabaron hasta metiendo un sistema de códigos que funcionaban para hacer llamadas de trabajo cuando originalmente, no sé, podías llamar a quien quisiera entrevistar y ya está. Estaban complicando todo demasiado cuando uno de los fuertes de Skype era su simpleza. Pero es que ya lo que a mí me parece la hecatombe es que en abril de este año eliminaron el peer-to-peer, lo que hacía Skype, lo que le daba su nombre y lo que hizo que saltase a la fama por el buen servicio que ofrecía. ¿A quién se le ocurre? Lo transformaron en un sistema con servidores centrales, con nube, donde Microsoft podía ver lo que hablaba y escribía, e intentando convertirla en una aplicación de mensajería más, empezaron a dejar de lado las llamadas para centrarse en los chats. Es que tras esta actualización se dejaron de hacer cosas básicas. Si no tenías cuenta de Skype, al crearla ni siquiera podías escoger tu nombre de usuario, se te generaba uno aleatoriamente. Parecía que estaban destrozando Skype a propósito desde dentro. Para mediados de los 2010, los fundadores de Skype llevaban años fuera de la empresa y Microsoft se había encargado de convertir uno de los mejores servicios que había existido en internet en lo contrario a lo que debía. Skype ya no era peer-to-peer, por lo que ahora todo iba muchísimo más lento, las llamadas eran de menor calidad y estaban menos protegidas. Además, le metieron tantísimas opciones y cosas innecesarias al fusionarlo con otras aplicaciones y al forzarle cosas raras que ahora era complicadísimo de usar. Y todo por intentar convertirlo en un programa para empresas, arrebatándole a los colegas que hace 8 años hablaban mientras jugaban a los juegos del hambre en Minecraft su programa de confianza. Pero ¿queréis saber lo peor? Los números de Skype seguían subiendo y subiendo, ya que aunque fuese un cadáver andante, durante unos cuantos años era literalmente la única opción gratuita que había, hasta que por supuesto los competidores empezaron a aparecer. Discord se lanzó en 2015 y ofreció a su usuario un programa muy parecido al que Skype ofrecía en sus orígenes, pensado para gamers con muchísimas más opciones y simplicidad que el ahora convoluto Skype, y aunque en su inicio no le desbancó, se mantuvo ahí y fue creciendo. Lo peor de una traición es que siempre viene de alguien que quiere, y es que aunque Discord era un fuerte competidor, en su inicio Skype le superaba por mucho, y aún así podían existir a la vez, ¿por qué no? Pero lo que era más difícil para Skype era existir cuando tu propio padre te da de lado. Tras todo lo que hemos visto y todas las actualizaciones fallidas de Skype, Microsoft se cansó, estaba harto de Skype, no le entraba en la cabeza, habían cambiado todo por lo que el programa era bueno y ahora la gente no lo quería. ¡Qué sorpresa!
sorpresa. Así que viendo que su impresionante idea de negocio no funcionaron, pensaron que directamente, ¿por qué no abandonarlo? Y eso hicieron creando Microsoft Teams el 14 de marzo de 2017. Teams sustituyó a Skype y a Skype for Business en la mente de Microsoft, que se volcó en este programa dejando al OG parado, con un par de actualizaciones de vez en cuando, pero nada a tener en cuenta, siendo que para 2020 este era poco más que una reliquia del pasado. Entonces, este año se dio una situación única en la existencia, algo nunca antes visto, la pandemia que nos dejó a todos atrapados en casa y con la única opción de utilizar servicios de llamada online para comunicarnos e ir a clase o trabajar, una oportunidad para Skype de renacer. Oportunidad que se perdió nada más empezar, ya que Microsoft, yo creo que para este año ni se acordaba que tenía Skype y todo el soporte necesario para la pandemia se lo ofreció a Teams. Y por si la ignorancia de su propio padre no era suficiente, Discord hizo un buen movimiento y tras 5 años en los que se había establecido en el mercado a un nivel altísimo, lanzó un mensaje que decía que su servicio ahora no solo era para gamers sino para todos, lo que lo catapultó al estrellato. Estrellato que palideció en comparación al programa ganador de la pandemia, Zoom, que llevaba desde 2011 en existencia y que pasó de tener 10 millones de usuarios activos en 2019 a más de 300 a finales de abril del 2020. Claro, la pandemia también le vino bien a Skype por narices y aumentó en un 70% su usuario, pero en un momento en el que podría ser literalmente la más grande se quedó a la sombra de otros 3 programas y desde aquí todo fue para abajo. O sea que en resumen, el público casual y que jugaba, que era el origen de Skype, ahora había ido a Discord, por lo que Microsoft centró a Skype en los negocios, pero justo cuando hizo eso apareció Zoom para llevarse ese mercado también, dejando a Skype literalmente con nada más que una mano detrás y otra delante. Para mediados de los 2020, Skype era un recuerdo, una empresa que había estado en lo más alto pero que ahora era una sombra de su sombra, destrozada por las malas decisiones de Microsoft que había intentado convertirla en lo que no era para más tarde sustituirla. Y como muchos nos temíamos, la sustitución total acabó llegando, ya que Microsoft anunció que el 5 de mayo de 2025 Skype sería completamente eliminada y reemplazada en todos sus aspectos por Teams, que según ellos ofrecía comunicaciones mucho más avanzadas. Y así fue como pasó, ese día sin pena ni gloria Skype desapareció de nuestras vidas y le quedan apenas 3 meses de existencia, ya que después de junio de 2026 no te la podrás descargar ni para exportar datos por si quieres conservarlo. Y con eso, tras 23 años de historia, el cielo se apagará y le diremos adiós a uno de los mayores iconos de la historia de internet. La historia de Skype me fascina, la aplicación más descargada de todo el planeta entero en la década del 2010 al 2019, una de esas cosas que triunfó simplemente por lo rematadamente buen servicio que era. La marca acabó siendo tan absurdamente importante, tan icónica, que su propio nombre se convirtió en un verbo que puedes buscar en el diccionario, una empresa que estuvo décadas a pérdidas porque el 95% de lo que ofrecían era gratis. Mirad cómo de grande acabaron siendo, una empresa valorada en miles de millones de dólares que no generaba dinero, tiene que ser la única en su especie, lo cual hace que su final me apene aún más. Literalmente la única manera en la que Skype fracasó fue cuando hicieron que dejase de ser Skype. Es que no paro de tener la sensación de que si Microsoft no hubiese destrozado su esencia, quizá habríamos jugado otra guerra. No digo que hubiese sido el programa de llamadas más utilizado del planeta para siempre, pero creo que de haber volado solo, mínimo a día de hoy, seguiría existiendo. Y con eso creo que no hay mucho más que comentar, me da pena porque le tengo un cariño enorme, pero creo que la última vez que utilicé Skype fue en 2016, tras instalarme Discord, literalmente me olvidé de su existencia. Así que solo nos queda recordar esos tonos de llamada tan icónicos, ese mensaje pregrabado del chat de voz para comprobar que te iba el micrófono, los emoticonos y las tardes jugando con tus amigos. Y aprovechar, como en cualquier otra ocasión válida, para maldecir de nuevo a Microsoft por cargarse otro producto amado, y es que ya van demasiados para contar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es difícil hablar de un programa de llamadas porque no es muy entretenido ni hay mucho metraje que pueda enseñar, pero aún así espero que os haya gustado porque me ha costado una barbaridad escribir este guión. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retros, a los maestros de los retros de CICTDI, Sacrificio, George Fire, Marlagraña, Salter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kiokitos, Van, Lara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fab. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros Dapper, el Danes Idiota, Blast Chiron, Gato Naranjero, Nadle Tightly, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Sirigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex de 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Parreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Aquí Llama Chris, Iván Malarde, Termochet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, ALM, Penta, Alejandro González, Gamemaker, Bot Queen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín
Agustín Benoli, Tapagón, Maleficarum, Aramis, Andrés F, Kervidoz, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimisayo, Derrekfan, El Bartolomeo, Kimeiliendro, Nazo Schaffel, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Alex Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Yakimi Mind, Pato Blogger, Morales, Xavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Daslin, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Demian GX, Daniel Geni, Sing Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benrey, JS Mega, Lalormar, Valgulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Kula Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRG, NTCN, Guardian Fox, Embajadora Michi, Pana, Gael Así No Más, Crowhead, Smashu Flashu, Casti GT, Ricky 910, Wings y MGX. Skype es un absoluto icono, pero hay muchos programas y webs de su estatus que sin duda debería cubrir. ¿Se os ocurre alguna más? Dejádmela en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.